Hola, nuevamente estamos aquí con ustedes. Yo soy Immanuel. Mi nombre es Hanna. Y bueno, pues como comprometimos, estamos aquí para tener un tiempo para conversar con todos ustedes. El tiempo de esta podcast, que hubo un resultado, pues un efecto muy positivo, ¿no? Entre la audiencia que pudo escuchar este audio. Sí, les queremos agradecer mucho por todos los comentarios tan bonitos que nos han hecho y también porque les ha gustado este formato más relajado que les hemos compartido. Y bueno, ya estamos nuevamente con ustedes el día de hoy y pues... Bueno, pues estamos aquí viendo los temas que queremos tratar con ustedes. Hay muchos, hay muy variados. Ahí está el tema, algunos temas nos pidieron que conversáramos con ustedes y bueno, pues vamos a revisar estos temas. Sí, porque hay temas que requieren un poquito más de estudio, no se prestan tanto como para charlarlo solamente, pero bueno, vamos a ir poniendo en consideración todos los temas porque, como les habíamos dicho anteriormente, nosotros esperamos que por medio de este podcast puedan ustedes encontrar tal vez alguna respuesta, un consejo, una motivación o algo, ¿no? Y bueno, por ejemplo, algo que se me hace un tema interesante y que no sé, que ahorita me surge, tal vez porque me siento familiarizada con el tema en este momento, es a veces cómo manejamos el tema del enojo, ¿no? Hay veces que en la vida familiar, sobre todo en el tema de las labores de la casa, ya saben que siempre tenemos trastes sucios, que hay que barrer aquí, que ya se ensució allá, y pues yo creo que a veces, por ejemplo, en el caso de nosotras como mujeres, tenemos esa responsabilidad o esa carga, ¿no? De hacernos responsables de que la casa esté aseada y todo esto. Pero, por ejemplo, pienso, ¿no? Que una de las cosas que en lo personal yo he lidiado mucho es con el tema de delegar. Porque muchas veces mi esposo me dice que a veces yo solita como que me enojo porque a veces hay pendientes que cumplir en la casa y a veces yo quiero hacer todas las cosas, ¿no? Y a veces tal vez no sé soltar o no sé instruir adecuadamente a los niños para que ellos participen entusiastamente con las cosas de la casa, ¿no? Yo creo que las que somos mamás entendemos que a veces el tema de mantener una casa limpia requiere muchos hábitos. Sí, claro. Definitivamente es una de las cosas que tienen que ver, por un lado, no solamente con la educación de los niños, sino también con el hecho de que nosotros aprendamos a llevarlos en esa transición de que son pequeñitos, ahora que ya pueden ser más responsables y que de hecho tienen que cooperar en la casa, ¿no? Y a veces se comete el error, ¿no? De decir, es que como son pequeños y tú los ves, ya tienen 17, 18 años, y tú los ves pequeñitos y hay ciertas tareas que tú no los quieres involucrar por alguna razón. Y creo que es uno de los peligros más grandes que hay, sobre todo en la juventud de nuestra generación, porque con todo lo que está sucediendo, con todo lo que pasó con el tema de la cuarentena, la pandemia, con todo lo que está sucediendo en el mundo, definitivamente se está corriendo el peligro de crear una generación, como bien lo han dicho, una generación de cristal que no la puedes tocar, no le puedes pedir nada porque se rompe, y es algo que tenemos que trabajar. Y eso requiere también muchas veces pasar esa transición de que en el momento que tú les pides algo, pues se van a enojar,
no les va a gustar, no van a creer, pero pues toca hablar con ellos y ponerles orden en esto para que participen y colaboren, porque de otra manera no se puede tomar todo el trabajo de toda una familia en una sola persona, sino se tiene que aprender, como dices, a delegar, y esto es algo en lo que se tiene que trabajar. Claro, no, y a veces yo me pongo a pensar cómo habrá sido la vida de, por ejemplo, de las abuelitas, ¿no? Sí, voy a revisar. Que muchas veces tenían 12 hijos, 15 hijos, y pues no había las cosas que tenemos ahora, que hay muchos avances tecnológicos como la lavadora, la lavavajillas, la secadora y bueno, cosas del hogar que nos ayudan a que la vida sea más fácil, ¿no? Que podamos no tener que lavar a mano, ¿no? Entonces, a veces es complicado, ya no el tema de las labores de la casa con la ayuda, pero a veces la parte complicada es como influir a que todos participemos en las labores de la casa, ¿no? Usualmente en alguna familia donde hay niños y niñas, también se tiene que tener cuidado de involucrar a ambos, ¿no? Y yo creo que es una de las tareas que tenemos que procurar, a veces por el tema pues de educación, de formación, de lo que ustedes quieran. Pues hay tareas que siempre le queremos poner a las niñas y hay algunas para los niños o menos para los niños, ¿no? Yo creo que también ese es como un tema interesante porque incluso el mismo judaísmo, ¿no? Como que siempre se ha hecho énfasis entre el rol del hombre y el rol de la mujer, y podrías decir en base a eso que, ay, no, pues es que la mujer tiene que participar y tiene que hacer todas las cosas de la casa y el hombre tiene que ser el que trabaja y todo esto, pero la realidad es que las cosas han cambiado, ¿no? La era en la que estamos viviendo, ya no siempre se puede desempeñar ese rol tal cual como se hacía desde 100 años atrás, ¿no? Sí, de hecho se veía como, no sé, en los años 50, pues un papá podía trabajar y tener los recursos competentes necesarios para que su familia estuviera pues bien, ¿no? Sin ninguna necesidad o viviera bien. Después, como va pasando los años, ahora las mujeres tienen que entrar al mundo laboral y obviamente eso cambió el mundo porque inmediatamente afectó de forma positiva o negativa de acuerdo a ciertas circunstancias a los niños, ¿no? A los jóvenes. Y entonces todo eso que ya es una realidad ahora, donde inclusive nos vamos a encontrar casos en los cuales por alguna razón se llegó en un matrimonio a convenir que el esposo se queda en casa hasta cuidar a los hijos y la esposa está trabajando porque tiene tal vez una posibilidad de tener un trabajo mucho más remunerado que el esposo. Claro. Bueno, se dan estos convenios, ¿no? Y esta es una realidad. Y esto es algo de lo que inclusive hablábamos estos días, que ciertamente cuando leemos las escrituras, cuando vemos el tema de lo que está escrito, tenemos que ser muy cuidadosos y realistas a la hora de no solamente interpretar y aplicar lo que vemos ahí, sino que seamos muy cuidadosos en que tenemos que ser muy serios, sí, en aplicar el espíritu, la esencia, los principios fundamentales de la escritura como están, pero hay cositas que, por ejemplo, no vivimos en los días de Abraham, no vivimos en los días de Isaac, de Jacob, y esos cambios económicos, culturales, en la relación matrimonial, que no son malos, pero que son algo que ha ido evolucionando, requieren que la aplicación inclusive de las mismas escrituras se mire con mucho cuidado para no caer en frustraciones, legalismo. en legalismos,
en cosas que no podrían necesariamente ser o no deberían necesariamente ser algo que debería estar en nosotros, ¿no? Entonces, esta es una realidad y incluye el tema de pues que preparemos a los muchachos y a las señoritas procurando que tengan pues el conocimiento y las capacidades para que ellos puedan valerse por sí mismos, no solamente en el ámbito de tener una profesión o un oficio, sino también para que sepan realizar labores manuales y del hogar. Es que creo que ahora ya es un poquito más clara esa visión, por así decirlo, en cuanto a que debemos de formar seres o personas funcionales, y esto aplica tanto para hombres como para mujeres, porque realmente hay muchas cosas que nosotros no podemos predecir, no podemos ver qué va a pasar. O sea, no sabemos si de pronto, por ejemplo, tu hijo se va a querer ir a estudiar a otro país, y entonces va a tener que vivir solo y va a tener que hacer las labores de la casa, ¿no? Entonces, yo también he sabido algunos casos, ¿no? De que en la casa no ayudaban nada, tanto en caso de hombres y mujeres, y de pronto se dio una circunstancia, una oportunidad para que estudiaran fuera que fueran a estudiar a otro país, y no sabían ni prender una lavadora, no sabían utilizar hasta la estufa. Sí, o sea, cosas esenciales, ¿no? Hasta creo que una vez yo vi un video que era un poquito como en burla, o bueno, sí, como en burla de cómo ahora esta generación tiene las cosas ya tan fáciles que, por ejemplo, este joven está en el lavabo, donde se lavan los trastes, y entonces llama a un plomero, ¿no? Y le dice, es que creo que este aparato no funciona, le dice, este aparato no funciona. Y dice, ¿cuál es el problema? Dice, no, pues es que yo ya aquí dejé los trastes y aquí siguen. Porque pues estaba acostumbrado que en su casa siempre todo eso estaba limpio, ¿no? Y realmente no era consciente este muchacho de que eso estaba así, porque era la mamá la que siempre se encargaba de que no hubiese trastes sucios, ¿no? Claro. No, y esto también tiene que ser muy importante, ¿no? El hecho de aprender algo no implica que se afecte el rol o la función o la misión de una persona desde el óptico yo creo que más bien se enriquece. Sí. Yo, por ejemplo, a mí muchas veces me han preguntado, ¿no? ¿Y tú cómo le haces con 5 hijos o cómo le hiciste con 5 hijos? Y la verdad es que yo estoy muy agradecida con el Eterno porque mi esposo siempre se ha involucrado tanto desde chiquitos en cambiar los pañales a los niños, a los hijos, poner la pañalera, que hacerle la mamila, y por ejemplo a veces me veía que yo estaba cuidando al bebé y lavaba los trastes o trapeaba o hacía. Entonces realmente eso se vuelve un apoyo incluso para la mujer, ¿no? El no depender más bien que el hombre no dependa de que la mujer le haga todo. Y bueno, muchas veces también como lo que comentaba mi esposo, ¿no? Lo que ha pasado actualmente con las mujeres que trabajan, porque pareciera que a veces no se valora eso, ¿no? O sea, es como que, bueno, sí, las mujeres tienen que trabajar y llegar a trabajar en la casa, y el hombre es como que, bueno, pues es que tú quisiste trabajar, ¿no? O sea, creo que eso también nos habla de que a veces hay que romper esos prejuicios que traemos, que muchas veces nos fueron inculcados de que, no, pues es que la mujer está para la casa y el hombre para el trabajo, pero la realidad es que eso ya no es tan definido, pues. Claro, puede seguir habiendo ese patrón sin ningún problema, pero nos vamos a encontrar con situaciones que no son así. Y tanto los que estamos afuera de una situación como esa tenemos que ser muy cuidadosos, maduros, respetuosos ante esta situación, como aquellos que están adentro de una situación así también es necesario que tengan muy claro inclusive
la forma en la cual este nuevo estado, nuevo estatus, requiere que no se pierda lo que decíamos, ¿no? El tema de la autoridad, el lugar, etcétera. Sí, es que yo creo que es eso, o sea, el hecho de que, por ejemplo, una mujer aporte económicamente también a la casa, eso no le quita responsabilidad al hombre en su rol, porque él sigue siendo la autoridad y él sigue siendo, bueno, tiene que seguir cumpliendo esas partes, ¿no? De proveer a la familia. Y yo creo que también sería tal vez como definir un poquito hasta dónde podemos llevar esa palabra, ¿no? El proveer. O sea, que nada más económicamente se refiere. Yo creo que es un poquito más amplio, ¿no? Claro. No, y además recuerden que pues, hay una responsabilidad de parte del papá, pues de lo que aprende, también compartirlo con su familia. También hay un tema no solamente de la provisión económica, sino también el asunto espiritual, que es fundamental. Inclusive recordemos que cuando hablamos del aspecto espiritual, también hablamos de labores, de cosas. Lo hemos dicho en alguna otra ocasión, cómo los levitas servían en el Bet HaMikdash o en el Mishkan, y esa labor de limpiar, recoger, traer, llevar, esa era parte de la santidad, y hoy lo podemos emular de algún modo cuando, por ejemplo, se acerca Shabbat y todos colaboramos para que la casa esté limpia, ayudamos a cocinar, preparamos la comida juntos. De hecho, últimamente ya no se ha podido, pero yo acostumbraba cuando llegaba el viernes ayudarle a mi esposa a cocinar, y estábamos ahí mientras ella hacía el pan. Yo estaba, por ejemplo, a mí me gustaba mucho hacer salmón con mantequilla, que por cierto ya a algunos discípulos les tocó probarlo, y y estábamos ahí, ¿no? Y teníamos un ambiente, de hecho tenemos un ambiente para Shabbat muy bonito, solamente que últimamente no hemos podido cocinar juntos, pero eso también incluye varias cosas, el hecho de que pues se participa para Shabbat, inclusive durante la semana. Los muchachos también tienen que participar y se tienen que incorporar, porque ciertamente aprenden viendo lo que hacen sus padres, pero también aprenden cuando los papás los ponen a hacer las cosas, y aprenden a hacer algo que tal vez les va a servir para el futuro, que va a formar su carácter, que les va a funcionar, les va a servir para que sean o no serviciales, que tengan esos rasgos que vienen de la Torah, que cuando llegan a una casa no solamente se quedan para que les sirvan, sino también tener la disposición de apoyar, de ayudar, etcétera, y no como lamentablemente muchos jóvenes que llegan a una casa y se sienten... Pues muchos jóvenes y también muchos adultos, ¿no? Bueno. Porque volvemos, yo creo que algo que debemos de aprender es que con el conocimiento de la Torah debemos de reeducarnos, debemos de aprender a tomar toda esa riqueza que podemos encontrar en la Torah, porque por ejemplo cuando se nos habla de hospitalidad, precisamente se refiere a eso, ¿no? Que si llegan visitas a la casa, no nada más la mujer debe atenderlo, o sea, eso habla de una hospitalidad que incluso Abraham tenía. Entonces quiere decir que si hay esposos o varones que pues están escuchando y que pueden de pronto participar ahí ayudando a las esposas, atendiendo a las visitas, es algo bueno. De hecho, por ejemplo, a mí me ha gustado las veces que hemos ido a Campeche, porque hay un ambiente bonito entre Denise y Juan como matrimonio, y es un esfuerzo de los dos, pero es cambiar como de pronto ese chip, ¿no? De romper esos prejuicios que muchas veces nos distraen y nos generan estar peleando ay, no, pues es que tú tienes que hacer la casa, no, es que tú tienes que trabajar. Porque a veces también están las mujeres, ¿no? Que a veces le pelean al esposo de que, no, que mira, que no alcanza lo que traes, y en lugar de que tal vez busquen la manera de apoyar, aunque sea con algo, al esposo, a veces nada más nos quejamos.
Y eso pasa de los dos lados, ¿no? Claro, es una realidad que está pasando y como decíamos, ¿no? Ahora con todo lo que está surgiendo en el mundo, pues cada vez se hace más difícil que una sola persona sea la proveedora del hogar, ¿no? Claro. Hay que ser un equipo y inclusive ya vienen los muchachos y también que es bueno, sobre todo cuando ya están en etapa laboral, aunque no sea necesario que ellos tengan pues la oportunidad, la disposición y también la indicación de parte de sus padres de que en algo poco mucho ellos colaboren en casa económicamente, ya cuando están pues de alguna manera teniendo esos recursos económicos que están entrando a su bolsa, ¿no? Eso es muy importante porque también eso es una terapia. Yo he conocido mucha gente que desde muchacho que trabajó y solamente para él, se casó y solamente para él. Claro. Y muchos problemas, ¿no? Entonces, esa parte nos ayuda a evitar que las personas se vuelvan egoístas, que colaboren, que participen, que vean las necesidades, qué se necesita en casa, qué se necesita en la familia, qué necesita mi papá, qué necesita mi mamá, qué hay necesidad en mis Sí, entre mis es que hermanos. tenemos que, yo creo que todos debemos de tener esa empatía, ¿no? Tanto la esposa como el esposo, como los hijos. Por ejemplo, los hijos, si los hijos ven que en su casa nunca les ha faltado el alimento, que la casa se busca que esté limpia, pues de alguna forma tienen también que corresponder a eso que ellos reciben y decir, bueno, a ver, voy a ver en qué ayudo a mi mamá, a ver, mamá, te ayudo en esto, te ayudo en lo otro, ¿no? Yo sé que a veces para los jóvenes tampoco es fácil, ¿no? Porque tal vez ellos quisieran o tienen prioridad a otras cosas. Por ejemplo, cuando los jóvenes estudian, pues sí, el estudio a veces les absorbe, ¿no? Pero siempre hay forma de participar en las cosas de la casa. Y bueno, es como que es ese granito que todos podemos aportar. Y yo creo que solamente lo podemos vencer cuando todos cambiamos nuestro pensamiento, nos volvemos más empáticos con lo que vemos, con los demás. Es por ejemplo, ¿no? Si yo veo que mi esposo está cansado, que llegó de trabajar, bueno, ver la forma como de apapacharlo, de consentirlo. Y bueno, lo mismo, igual pueden hacer los esposos, ¿no? Pero es como el ver la familia como a ver qué voy a aportarle a mi familia. Así como luego lo decimos en la comunidad, ¿no? De cómo puedo yo participar en la comunidad, cómo puedo aportar algo que tenga mi granito ahí, que todo eso, bueno, lo mismo yo creo que se debe hacer en la casa, ¿no? Claro, recuerden también, esta es una situación del espíritu o de la esencia de la escuela que seguimos, ¿no? Si tú te pones bajo la indicación del judaísmo ortodoxo, pues obviamente los roles van a ser, el hombre estudia y no hace nada en casa, o trabaja y no hace nada en casa, y la mujer está en casa y tiene hijos y ve la casa, es lo único que hay, ¿no? Pero de acuerdo a lo que hemos aprendido y las realidades que vemos en el desarrollo del mismo judaísmo, y también de acuerdo al judaísmo netzarita, la línea que nosotros manejamos, enseñada por nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, hay esos tintes, esa realidad de que hay ciertos aspectos que tanto requieren innovación como también nos confrontan con situaciones que quizá antes no teníamos y que ahora tenemos que ver cómo se aplican de forma apropiada, y que no debemos de caer ni en la frustración por querer encasillarnos en un rol o en una situación, ni tampoco debemos de caer en el abuso por el otro lado, ¿no? Entonces, esto definitivamente tiene que ser tomado con mucha sensatez, pero de que es parte de la educación, la formación para todos en una casa, la participación que tiene que ser, ¿no? De hecho, yo creo que una de las cosas más importantes, las recomendaciones más importantes que podemos hacer definitivamente es tanto asignar tareas como tener una agenda, un calendario de asignaciones para el hogar,
para los jóvenes, para los niños, para la familia, y que esto se pueda realizar, ¿no? Por ejemplo, como ustedes saben, tenemos nosotros varias mascotitas, varios perritos, y eso es un mundo de trabajo, porque no es lo mismo tener un perro a tener 7 perros, y eso es un mundo, ¿no? Entonces, hay dentro de los muchachos quien se encarga de darles de comer, quien los saca al baño en el horario que tienen que salir al baño, quien los saca otra vez al baño, etcétera, quien le cambia el agua. No, vamos hasta jugar con ellos. Exactamente, entonces son esas actividades que si fuera una sola persona, pues sería andar de arriba abajo todo el día y no terminas, ¿no? Entonces, esta es una realidad que tenemos que incorporar a los muchachos, que la familia tiene que participar, que inclusive tenemos que romper ciertos paradigmas, que no se debe tampoco de perder el respeto, ni tampoco tienen que ver con la pérdida de autoridad para nada, pero sí que haya por ejemplo, si mi esposa ve que yo estoy ocupado, estoy haciendo algo, pues lo ideal es que envíe a una de mis hijas o hijos para que haga la asignación, y obviamente yo lo podría hacer, pero si yo no estoy libre, pues lo puede hacer alguien más, ¿no? Y es ir asignando esas actividades para que sean más pues fáciles de hacer, llevaderas, y en el momento que yo me desocupo, pues claro que apoyo, ¿no? Entonces, esa es la realidad, y además así todos aportamos y participamos. Pues sí. Es que, bueno, yo hablando un poquito en forma particular o en mi vivencia, creo que a veces el no querer batallar con los hijos, porque yo tal vez muchas veces lo he visto así, ¿no? Como que, ay, es que prefiero hacer las cosas porque me lleva más tiempo explicarle, enseñarle, decirle cómo se debe de hacer, y entonces ¿para qué batallo, no? Mejor lo hago yo. Y a veces por no querer batallar, ¿qué creen? Vamos a batallar de todas maneras, ¿no? Y tal vez vamos a nosotras mismas agravar la situación, porque en lugar de habernos tomado como ese valor de decir, bueno, sé que me va a costar trabajo enseñarle a los niños por ejemplo, a lavar los trastes o enseñarles a trapear, a barrer y todo eso, pero bueno, estás trabajando por un fin, pero a veces creo que nosotros solitos nos ponemos el pie, porque entonces algo que sí nos iba a costar, iba a ser un poco difícil, pero íbamos a lograrlo, nos hace que se generen muchas situaciones más complicadas en la casa, ¿no? Entonces yo como consejo de esto que yo he vivido, les puedo decir que no le tengan miedo a ordenar a los hijos, ¿no? Decirles, a ver, mira, te voy a enseñar, te voy a explicar, porque también eso requiere paciencia, ¿no? Muchas veces queremos enseñarles y nada más, o más bien queremos decirle, no, es que lava los trastes, ¿no? Y ya, esa fue la indicación, lava los trastes. Pero no te pusiste a decirle cómo debe de separar los trastes, cuál se lava primero. Bueno, aparte que cada quien, cada familia o cada casa tendrá su forma, ¿no? De lavar los trastes, su técnica, ¿no? Pero, por ejemplo, parecieran cosas tan simples, ¿no? Como decirle a un niño, pues lava los trastes y ya. Pero a veces creo que como papás nos cuesta trabajo como meternos en la mente que aunque es algo que tal vez es tan lógico, sí, es lógico para ti porque tal vez tú siempre lo has hecho, pero el poner a un niño a hacer una actividad que nunca había hecho en su vida, sí requiere una instrucción, y ahí es donde a veces nos peleamos, ¿no? Porque, ay, es que no lo hiciste bien, es que, a ver, ¿quién te dijo que se hace eso? Pues es que nadie se lo dijo, ¿no? Y incluso estas son situaciones que muchas veces hasta se retratan mucho en los programas de humor, ¿no? Que como las mamás a veces no, como tráeme esto que dejé allá,
y como que no sabemos indicarles, no sabemos comunicarnos con ellos, con los hijos, de exactamente en qué lugar está ubicado eso que andas buscando y qué cosa estás buscando, porque creo que a veces entre las prisas es como que pásame eso. Y, claro. no sé, parece a veces un poco cómico, pero pasa en la vida real. Claro, y hay el otro extremo, ¿no? Y eso también, yo siempre lo he dicho, los extremos son muy peligrosos. Bueno, sí, ya. Una cosa es que tú los eduques, te Que ayuden, te sean apoyen, perfectos. y otra cosa es que tú ya no hagas nada y sí, claro. quieras que todo lo hagan ellos, también. o inclusive que se les asigne responsabilidades más allá de su, Sí. no digamos su capacidad, sino de su función. Es que bueno, yo por ejemplo algo que he visto, que alguna vez llegué a ver, es una lista que anda por ahí publicada en Google, que te dice más o menos las edades de los niños y según la edad como las cosas que les puedes poner a hacer en casa, ¿no? Uh-huh. Es como que eso te da un poquito como de luz de saber qué actividad le puedes poner a tu hijo, ¿no? Porque, obvio, no le vas a poner las mismas actividades a un niño que tiene tal vez 5 años a uno que ya tiene 13, 14 años, ¿no? Entonces las asignaciones van a ser diferentes y esto también tiene que ver un poquito hasta con la madurez, ¿no? Que el niño ya tiene y las habilidades que el niño ya adquirió, ¿no? En su formación. Entonces, creo que ahora contamos con muchas herramientas, ¿no? Que si de pronto tú dices, es que ¿cómo le puedo yo enseñar a mi hijo? ¿Qué cosas le puedo poner a hacer? Bueno, vete por esa asistencia que tenemos ahora de buscar en internet y en base a eso tú puedes ya como que darte un poquito más de idea, ¿no? Claro. De qué cosas le puedes poner a hacer. Mira, por ejemplo, aquí encontré una que dice de 8 a 9 años, bañarse solo, limpiar el suelo, cuidar a una mascota, preparar el lunch, limpiar los vidrios, de 8 a 9 años. Yo creo que de 8 a 9 años no hay problema. De 10 a 11, ordenar su habitación, pasear al perro, limpiar jardín, tender la ropa y doblar su ropa. Bueno, yo creo que está bien. De 12 años a más, sacar la basura, ayudar en las compras, coser un botón, lavar el auto y planchar la ropa. Bueno, eso yo creo que ya puede. Sí. Los 12 años, ¿no? Pero bueno, son ideas, ¿no? Sí, es como algo que nos puede dar de pronto un poco de luz para llevar ese proceso de involucrar a los niños a las cosas, a las labores de la casa. Estamos en la realidad y hablando de los excesos. Hubo excesos en los cuales pues esos excesos surgieron por una necesidad, ¿no? Por ejemplo, me viene a la mente rápidamente una muchachita que lamentablemente creció en un hogar de padres divorciados y que por la situación le fue necesario tener que hacer trabajos, labores que no le correspondían, pero que si no los hacía él, nadie más lo iba a hacer. Entonces, ahí también viene un tema, el tema de que hay cosas que van a surgir en una realidad de una persona por una necesidad y hay cosas en las cuales sí hay que poner responsabilidades, pero no abusar de esas responsabilidades, ¿no? Estamos hablando de tiempos diferentes. Antes los niños podían jugar en la calle, todo lo que quisieran hasta las 11, 12 de la noche, fútbol. Ahora todo el mundo está, no lo dejes porque se lo roban y todas esas cosas. Es que yo creo que a veces encontrar ese equilibrio es complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora uno ya no quiere ni mandarlos a la tienda porque dices, ay, no, qué miedo, ¿no? Y obviamente es como lo decíamos, pues, si es un niño de 5 años, pues sí sería como impensable mandarlo a la tienda, ¿no? Pero pues si de pronto ya es un niño que ya tiene 12, 13 años, pues bueno, pues ya podríamos de pronto dejarles, ¿no? Yo, por ejemplo, a los niños luego les digo, bueno, no vas solo, vas con tu hermano, ¿no? Y las más grandes. Pero a veces encontrar ese equilibrio, porque la realidad, y que es algo que también nos debemos de mentalizar, que a veces nosotros estamos pensando en corto, estamos pensando en la situación del momento,
pero no estamos viendo un poco a futuro, de que va a llegar un momento donde ellos ya tienen que hacer las cosas solos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar de ese jovencito al que nunca lo dejaste ni ir a la tienda solito y que tenga que ir a hacer trámites? Por ejemplo, el INE, ¿no? El INE ya no lo puedes tramitar, no lo puede tramitar el papá, ¿no? Ay, es que mi hijo cumplió 18, le traigo a mi hijo para Aunque te voy a decir que yo vi a varias mamás en la fila con sus hijos. Bueno, pero bueno, ponte que fuera. Yo iba porque la acompañé más para llevarla, pero ella... Sí, o sea, pero por ejemplo, ahí ya les corresponde hablar, ya no es algo que tú puedes hacer por ellos. O sea, llega un punto que hay cosas que por más que tú quieras, ya no vas a... Puedes estar como de lejos viendo, ¿no? Porque pues siempre van a ser tus hijos y siempre te van a preocupar, pero ya no es como que, ay, mijito, a ver, de 35 años, ay, es que tengo que hacer una devolución de algo, ahí acompañándolo la mamá, ¿no? Porque es incapaz de hablar, explicarle al de la tienda que tiene que regresar algo, ¿no? O sea... Y esto, tal vez no en todos los casos, tal vez en tu casa no es el asunto, que bueno, pero puede haber algún caso en el que sí, ¿no? Y volvemos al punto aquí, la idea es que nosotros tengamos la prevención para que no haya una afectación mayor, porque llega un momento en donde no van a estar los papás, no van a estar en las mismas condiciones, van a tener que experimentar la vida real, y al experimentar la vida real pueden sufrir mucho por no haberlos preparado, simplemente por inclusive no haberse forjado el carácter para tener, por ejemplo, una relación por ejemplo, de un empleado con un patrón, ¿no? Esa forma en la cual se tiene que tanto dar a respetar como respetar a las autoridades y todas esas cosas que suceden en la realidad de los trabajos, ¿no? Y en mucho eso es algo que podemos de alguna manera ayudar a los muchachos a que tengan esa oportunidad de tanto de experimentar ciertas cosas que no necesariamente son malas ni peligrosas y que les van a ayudar a crecer, ¿no? El otro día estábamos platicando que, por ejemplo, nosotros queremos un día irnos de paseo a la ciudad, pero en transporte público. Sí, para enseñarle a los niños, ¿no? Yo les soy honesto, tiene muchísimos años que no ando en transporte público, salvo una que otra vez cuando se descompuso el carro y hubo necesidad. Bueno, o cuando estábamos adolescentes, ¿no? Que apenas... Sí, pero llegó el Uber y ya también nos malacostumbró. Entonces, la realidad es que necesitamos que los muchachos aprendan, sepan qué es el transporte público, porque pues los llevamos a la escuela, al colegio, todo esto, pero sí tienen que experimentar eso e inclusive saber cómo cuidarse, claro, evitar algún inconveniente, etcétera, ¿no? Entonces, hoy en día... Es que es adaptarse a las circunstancias que estamos viviendo, porque si nos dejamos paralizar por el miedo, y yo, por ejemplo, lo digo por mi experiencia, ¿no? Con mis hijas, que de pronto se han dado situaciones delicadas, ¿no? Que también son una realidad, ¿no? El peligro que, por ejemplo, una mujer puede correr en la calle, ¿no? Y yo le decía a mi esposo, no, es que cómo vamos a mandarlas solas a la escuela, ¿no? Pues mientras podamos vamos a estarlas ayudando. Pero también me ha surgido como esa inquietud, ¿no? De decir, bueno, sí, ahorita mientras podamos las llevamos, las traemos y demás. Pero, ¿qué pasa si de pronto ellas ya crecen y les generamos una dependencia, ¿no? Que dependan de nosotros? ¿Qué va a ser de ellas también? Entonces es como tratar de buscarle soluciones a la situación actual, ¿no? Y por ejemplo, también ahorita que mencionabas el tema de laboral de un joven, ¿no? Que un joven empiece con empleos, ¿no? Que empiece a trabajar. Hace poco vi una noticia que hablaba de que mucha gente se queja de que hay desempleo, pero en realidad hay mucho trabajo, o sea, hay muchos puestos que podrían ser ocupados, pero la gente más bien ya no quiere trabajar, porque ahorita que se ha dado mucho el tema de los emprendedores y que también es bueno, ¿no?
Pero hay mucha gente que ya no quiere depender, Tener un o patrón. más bien ya no quiere tener un patrón, ya no quiere que le estén diciendo que, porque ay, es que mi ansiedad, ¿no? Mi ansiedad de que me estén diciendo, o es que me estresa que me estén diciendo. Entonces, como que siento que hay cosas que de pronto pareciera que se están saliendo de control porque no se está fomentando esa, esa formación que es importante en los jóvenes, ¿no? De trabajar o de lo que tú decías, ¿no? El que tú recibas órdenes de un jefe y tú puedas cumplir con esas cosas. Y bueno, también la realidad es que por otro lado a veces hay cada jefe que es muy exigente, ¿no? Entonces, a veces el balancear todo eso es complicado, ¿no? Sí, claro. Pero yo creo que es importante que se vaya formando esa parte. Por ejemplo, yo tuve el gusto, La bendición. la bendición de que trabajara en el negocio familiar. Pues prácticamente desde los 8 o 9 años trabajábamos en el negocio familiar y hasta que se hizo el negocio, la empresa en donde trabajábamos, y pues a mí me sirvió mucho a la edad de, no sé, en la secundaria. En la secundaria pues yo conocía pues el negocio y sabía hacerlo pues me pagaba un poquito mi papá, ¿verdad? Pero me pagaba. Tu papá va a escuchar esto. Y era, el negocio era muy absorbente, pero ayuda mucho porque también te ayuda a tener ese carácter, ¿no? Tratar. Y obviamente hay situaciones muy diferentes, no es lo mismo estar trabajando con tu familia que estar trabajando con alguien más. Claro. Hay muchas cosas que se tienen que generar, que cuidar, etcétera, pero definitivamente te ayuda mucho a formar el carácter. Y bueno, pues eso creo yo, y me dijo alguna vez mis papás alguna vez me dijeron, y es un dicho verdadero, dice, tú no puedes mandar a alguien si tú no lo puedes hacer o no lo sabes hacer. Y esa es una realidad, o sea, tú como emprendedor ahora, ¿cómo quieres ser emprendedor si nunca tuviste la oportunidad inclusive de ver el proceso de producción de algo o estuviste ahí, ¿no? Y eso es algo que probablemente lo puedas aprender, Sí. pero no es lo mismo que Y bueno, lo aprendas y también aprendiendo. tal vez yo entiendo que un poquito que la gente tal vez no quiere tener un jefe porque dice, bueno, pues de darle a ganar a otro porque no gano yo. Pero hay que, hasta para eso hay que ser inteligentes, ¿no? Porque también para tú empezar un emprendimiento tú requieres un capital. Entonces decir, bueno, tal vez que me ponga como meta trabajar 1 o 2 años en buscar un lugar y hacer mi guardadito para que ya con ese guardadito pues ya yo pueda hacer mi emprendimiento. Pero a veces les digo, esta generación sí ya están como con esa, a veces esa idea, ¿no? De que no, pues es que mejor le pido a mi papá, ¿no? Entonces ya me quito, me ahorro todo ese proceso y entonces ya, pues ya me voy directo a hacerlo. Y de todas maneras, como dice mi esposo, a veces si tú no tuviste una experiencia previa y te vas directamente a eso, digo, hay quienes les va bien, pero a veces no son todos los casos, ¿no? Entonces, igual si tienen ustedes sus oficios o algo en donde tú puedas involucrar a tu hijo que aprenda. De hecho, por ejemplo, mi esposo que quiere que las niñas aprendan el oficio de la familia, que es la pastelería, bueno, lo estamos tratando de hacer, ¿no? Sí. Es bueno para ellos. Sí, no, y que aprendan no solamente el oficio, sino también en buena medida el tema de la administración, ¿no? Cómo organizarse ese negocio. Y bueno, entonces todo esto surgió a raíz de la idea de cuán importante es que pues, los muchachos aprendan a colaborar, participen en casa y que tengamos un buen equilibrio a la hora de pedirle las cosas, teniendo en cuenta pues que tienen responsabilidades en la escuela y demás, pero que todo esto va formando su carácter, ¿no? Y que llega un punto donde nosotros tenemos que ver que ellos vayan creciendo en las actividades, en las responsabilidades que ellos tienen de acuerdo a su edad, y que esto les va a ayudar mucho en su madurez, en su vida personal, laboral, inclusive en el futuro, hasta en su propio matrimonio. Y lo tenemos que ver, como dice mi esposa,
no simplemente como que te ayudan en hacer algo, sino a largo plazo, ¿no? El tema de, por ejemplo, ahora que veo que pues Neri aprendió con su mamá y están aprendiendo las otras niñas que hacer el pan, que hacer ciertas comidas, que hacer esto, ya están incorporando, bueno, ya les gusta y se les antoja y van lo hacen, ¿no? Ese es algo que a lo mejor en este momento no lo dimensionamos, pero eso va a tener un efecto importante, y es la educación de los muchachos, y que debemos de seguir procurando hacerlo. Sí. Pues sí, pues es que yo creo que ese es un reto que tenemos los papás de ahora, ¿no? El poder, y más que ahora que tenemos la Torá, que conocemos del Eterno, poder aprovechar toda esa riqueza que podemos adquirir de la Torá, y que eso nos sirva para que podamos pues lograr esta tarea de educar a los hijos y hacer que sean buenos hombres y buenas mujeres, ¿no? Es una tarea que no se terminan, que no se va a terminar el día que tal vez tus hijos se casen, porque por ahí nos han dicho, realmente nosotros todavía no lo vivimos, pero dicen muchos personas que ya tienen a sus hijos grandes, aunque ya los hijos se van de la casa, de todas maneras luego siguen al pendiente, se siguen preocupando por ellos, ¿no? Y siempre hay, aunque creo que sea uno ya grande, siempre uno recibe hasta los regaños o los consejos de los papás, ¿no? O sea, es un trabajo que vamos a tener para siempre. Sí, claro. Entonces, recuerden, ahí es muy importante que se trabaje en esto con los muchachos, con los hijos, con los nietos también, que se les den responsabilidades. Y eso se puede hacer desde chiquititos, desde que empiezan a hablar, caminar, les puede uno asignar que recojan sus juguetes, todo eso. Y no, y por ejemplo, hay cosas que a veces también influyen, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo de Neri desde muy chiquita, siempre desde chiquita fue muy independiente. Era de que mamá, quiero ese juguete. Y yo le decía, ahorita te lo paso, porque tal vez estaba yo alimentando a su hermanita o algo. Y cuando ella ya andaba bien, como que la veía que nada más se quedaba viendo hacia su alrededor, y veía un banquito y lo jalaba y se subía, y yo nada más me la quedaba viendo, y luego hasta le decía, no, espérate, ahorita yo te lo doy. Pero como que ella aprendió a ser independiente, ¿no? O yo creo que es como lo que ella traía, ¿no? Esa forma de querer hacer las cosas, ¿no? Pero pues hay jóvenes que les cuesta un poquito más, como que no son tan independientes. Pero bueno, sea uno u otro caso, lo mismo, igual hay que ver que vayan desarrollando esas habilidades. Claro. Y es toda recuerden que cuando hablamos de la Torá, hablamos de estos principios, es toda una mentalidad, es toda una cultura, una forma, una filosofía. Y me viene a la mente un poco, ahora recordando, cuando estuve en Colombia, oír cómo se expresan los mismos colombianos acerca de, por ejemplo, los paisas, ¿no? Que sabemos ya más que claro que pues son personas que tienen ascendencia judía, ¿no? Y que su mentalidad es muy de trabajo, muy de buscar salir. Incluso hasta alegre, ¿no? Alegre, muy alegre. dicen ahí, de muy echados para Lo que ¿no? esa palabra se me vino a la mente. Y ese pensamiento o esa forma es algo que también nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos, que no se les cierra el mundo, que no le tengan miedo, a hacer las cosas. Como dicen, no tenerle miedo al fracaso, porque a veces tenemos esa idea, ¿no? De que es que si lo hago y si no me sale, bueno, pues si no te sale lo vas a intentar de nuevo. Claro. Pero a veces eso se vuelven como limitaciones mentales, ni siquiera no es algo que tú no puedas hacer o que el Eterno no te haya dado la capacidad de hacerlo. Pero recordemos que mentalmente, si tú ya estás pensando es que no lo voy a hacer,
o sea, tú solito te estás generando un impedimento, ¿no? Entonces eso lo vemos con los grandes inventores, ¿no? Que realizaron cantidad de inventos, experimentos y al chorro mil les dio resultado. Es que muchas veces, por ejemplo, tú escuchas de los inventores, es que fulanito inventó la bombilla, inventó esto. Y tú dices, lo creó, ¿no? Pero ya cuando te pones a ver la biografía, te das cuenta de que le llevó bastantes años, que con quién sabe cuántos intentos. Entonces, híjole, es algo que creo que debemos también, es algo que debemos de trabajar en los jóvenes, ¿no? El que no se rindan, que muchas veces van a hacer las cosas y tal vez a la primera no le va a salir. Incluso muchas veces el que puedan lidiar con la frustración de que tal vez están yendo a un trabajo que no les gusta, pues decirle, bueno, hay que aguantar, ¿no? Porque muchas veces lo fácil sería decirle, ay, no, es que si es muy difícil, entonces deja ese trabajo. Ay, no sufras. Pero no creo que sea bueno para su formación el que queramos evitarles esos sufrimientos. O sea, más bien siempre hay que animarlos a que resistan. Obviamente si no hay algo, un maltrato, una cosa que de plano sea muy abusiva, siempre debemos de animarlos a que hagan las cosas. Sí, claro. Entonces, pues esa idea hay que ser como los paisas, echados pa'lante. Sí, no, y eso independientemente que esté ahí forjado en la mentalidad paisa, es una mentalidad de nuestro pueblo. Sí, ¿no? claro. Y es una mentalidad muy kasher. Es como lo que pasaba con los judíos, ¿no? Que llegaron aquí a México. En los años 30. Sin realmente, como decimos aquí en México, llegaron con una mano delante y una atrás, o sea, realmente sin nada, sin conocer el idioma. En una condición complicada, porque, bueno, por lo que uno lee en la historia, ¿no? de lo que fue esa época, vamos, hasta económicamente la situación era complicadísima. Y sin en cambio, los judíos a donde llegaron, prosperaron. Y realmente porque ellos siempre han tenido esa mentalidad. Y bueno, nosotros como judíos, como parte del pueblo de Israel, siempre tenemos que tener esa mentalidad de que primeramente el que da el poder de hacer las riquezas es el Eterno. O sea, siempre nuestra primera mentalidad debe estar puesta en eso, ¿no? En que es Hashem quien nos provee. Claro. No, y cuando llegaron, en la época de los años 30, ya cuando estaba empezando a haber problemas en Europa, llegaban sin conocer el idioma y se cuentan las historias, ¿no? De que lo único que aprendían a hablar, tres palabras, es vendo, barato y en abonos. Eso es lo que hacían y empezaron a hacer un comercio impresionante, donde ¿sí? Tú vas, por ejemplo, a la Ciudad de México, que es imponente en muchos aspectos, y te vas a encontrar pues lugares muy antiguos, por ejemplo, calles dentro del Polanco, dentro del primer cuadro de la ciudad, no del primer cuadro, sino alrededor del primer cuadro de la ciudad, donde hay sinagogas, donde hay una historia, donde habían los ¿cómo se llaman estos lugares donde vivían muchas familias? Vecindades, donde se reunían a hacer los rezos, y después de ahí se empezaron a crecer, a mudar, a desarrollar y todo esto, ¿no? Y obviamente no fue de la noche a la mañana, obviamente no fue en un instante, pero te muestra todo ese desarrollo, ¿no? Y se ve ese crecimiento. Y esto está basado no en que tengan buena suerte, no en que sean buenísimos para los negocios, sino los principios, sí, los principios de Hashem y los principios de la Torah. Los principios éticos, lo que educamos a nuestros hijos, cómo los enseñamos, cómo los empujamos a que salgan a volar algún día y que puedan ser independientes, sí, cuando los tengamos que apoyar, los apoyamos, por supuesto, pero que eso sea algo que los potencialice y no que los limite. De modo que tenemos que tener mucho cuidado en esa realidad. Tenemos que preocuparnos por nuestros jóvenes, preocuparnos por nuestros hijos, de que ellos puedan hacerse de un futuro con la bendición del Eterno
con las herramientas que puedan tener, ya sea que tú les apoyes con su educación, ya sea que tú les apoyes también dándoles un oficio junto con su educación o su formación, etcétera, etcétera. El otro día estuvimos platicando con el rabino, ¿te acordarás? Y precisamente estábamos hablando de algo semejante, estábamos hablando de los oficios que recibimos de los padres, ¿no? Y estábamos compartiendo ahí, creo que alrededor de la mesa, estábamos comiendo, no recuerdo bien. Y él decía, a mí mi padre me dio un oficio. Y yo me quedé a ver cuál es el oficio que le dio al rabino su papá. Y cuenta nuestro Jajam que su papá lo mandaba a estudiar mecanografía. Ah, sí, que nos contó. Desde creo que los 8, los 9 años, algo así, ¿no? Y entonces dice, yo me gradué como el mejor de la clase y ahora pues tú lo ves escribir, es una máquina extraordinaria para escribir. No, parecía que hasta lo hacía con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados. ¿Lo hace con los ojos cerrados? ¿Tú lo ves? Sí. A mí me tocó, ya no en esta computadora, hace años cuando recién venían. Cuando recién lo tuvimos el gusto de tenerlo aquí en casa y en la comunidad. Tú veías su computadora, bonita toda esa Mac. Sí, se veía así súper cuidadita, pero la parte de las teclas todas casi con hoyitos, así. Con no, ya, en muchos ya ni se veían las letras. No, y tú lo ves escribir, Yo escribo, sí escribo, y más o menos, pero como lo hace. Yo escribo así. No. Bueno, pero fue algo que, y justamente estábamos hablando de ese tema, ¿no? De lo que le había dado su papá. Y que no pensó que realmente eso iba a ser una gran herramienta para lo que sería después, ¿no? Su trabajo. Claro. Entonces, yo creo que es eso, ¿no? Que realmente siempre debemos de ver la forma que lo que tú le enseñes a tu hijo, siempre ellos lo vean como un aporte. No lo vean como una carga, como, ay, pero es que yo para qué quiero hacer esto, yo para qué quiero aprender esto. O sea, simplemente que lo haga, ¿no? Pues si es algo que en el futuro le sirve Baruch Hashem. Si ya no lo utilizó, bueno, pues ya, quedará como un conocimiento ahí que adquirió. Pero, pues, de eso depende mucho de nosotros. Recordemos que nosotros somos los que somos responsables de educar a esos jóvenes. Entonces, no va a venir nadie a educar a tus hijos, ¿no? Porque pareciera que a veces nos queremos, hay que la vida se encargue o a ver que ya Dios lo guiará, lo llevará. Pero no, yo creo que también tenemos nosotros que asumir la parte que nos corresponde. Y como siempre nos ha enseñado nuestro Shaliach, nosotros siempre debemos de estar dispuestos a hacer lo que nos corresponde. Y en esa medida Hashem hará lo que le toca y se harán las cosas, ¿no? Pero no podemos nada más esperar que las cosas se den solas. Claro. Y más en un tema como la educación de los hijos. Claro, no, y es nuestra responsabilidad. Recuerden que así como nuestra vida está compuesta por varias partes, el basar, el cuerpo, el nefesh, neshama, el ruach, así, de alguna manera nosotros en la familia, como padres, nosotros vamos de alguna manera, de forma, vamos a decirlo, paralela, vamos aportando algo para nuestros hijos, para su desarrollo en sus diferentes aspectos, en el cuerpo, en el alma, en la mente, en el espíritu. No solamente, obviamente, lo que aporta el Eterno, sino también lo que nosotros podemos aportar para su desarrollo y que ellos sean completos, ¿no? Y tengan las capacidades necesarias para poder alcanzar los propósitos, la función por la cual Hashem nos creó. Y en eso también se incluye el que nosotros estemos dispuestos a buscar que ellos adquieran carácter, responsabilidad, adquieran disciplina, adquieran los atributos o las características de la hospitalidad, el que ellos tengan iniciativa para hacer las cosas, que ellos puedan tener inclusive la visión de proyectar inclusive su vida en un futuro, a sabiendas
claro está de que hay cosas que van a depender solamente del Eterno, y ahí va a haber cosas que dependen que nosotros hagamos, y que se entienda esto para que en esa búsqueda de su futuro, de su camino también puedan aprender a lidiar con el no obtener lo que ellos quieren en un momento, ¿no? Todos esos rasgos, cuando nosotros vamos ayudándoles a armar estos aspectos, pues los vamos a hacer con la bendición del cielo aptos y capaces para afrontar, si no todo, la mayoría de las cosas que se les pueda presentar, ¿no? Yo creo que también ahí de pronto nos faltó hablar un poquito de algo que es bien importante en todo el tema de la educación de los hijos, que es el ejemplo. Porque también es muy fácil decir, ay, pues enséñale o dile y le puedes explicar, pero los hijos siempre van a aprender con el ejemplo. Y por ejemplo, que tú les enseñes pues a vencer a veces esos miedos, porque ¿cómo tú le vas a decir a tu hijo, no, es que no tienes que temerle a hacer tal cosa, ¿no? Atrévete, hazlo, pues total, si no te sale y todo eso. Pero si nosotros no somos capaces de vencer nuestros propios miedos, entonces, ¿qué mensaje le estás dando a tu hijo, no? Por ejemplo, a mí es algo que me ha pasado en los últimos años. Por ejemplo, para mí fue un reto el aprender a manejar, porque aparte cuando yo aprendí a manejar yo ya era algo grandecita. Entonces, algo que en ese momento yo le pedí al Eterno es, Eterno, ayúdame a vencer este miedo, porque yo quiero ser un ejemplo para mis hijas, para mi hijo, de que no importa la edad que tengas, tú puedes lograr las cosas. E incluso, por ejemplo, para mí el sentarme el día de hoy con mi esposo y hablar aquí enfrente tampoco es fácil, porque yo siempre me he considerado penosa, por lo menos hablando ya de hacerlo en cámara. O sea, tal vez con las amistades, la familia, soy más, bueno, extrovertido. O sea, sí. Pero, por ejemplo, el hacerlo aquí, frente a una cámara, el tener que hablar, el tener que hacerlo, híjole, de verdad ha significado un reto para mí. Pero, como les digo, yo es algo que le pido al Eterno, ayúdame a vencer estos temores para yo ser un ejemplo para mis hijos, y que el día que yo les diga, no le tengas miedo a hacer esto, ellos no me digan, pero pues si a ti te da miedo, mira, tú no aprendiste. Esa como pelea, ¿no? O esa batalla que todos tenemos, ¿no? Y que siempre debemos de alentar. Igual, y a veces hasta en la pareja, ¿no? El que si mi esposo quiere hacer una cosa, yo le diga, ¿sabes qué? Hazlo, mi vida, yo te apoyo, vamos a hacerlo. Y lo mismo con los hijos, ¿no? Entonces hay que ser ejemplos también. Sí, definitivamente es uno de los factores importantes, y eso te habla también de luchar con la educación, o más bien con tus propias límites, vamos a decir, o los límites que te pones solo, para no también heredarlos a tus hijos, ¿no? Porque también eso se puede transmitir a los hijos, y entonces todo el potencial que está contenido, que Hashem te dio a ti como persona, se pueda también desarrollar, y juntamente con los hijos ellos puedan tener esa oportunidad de desarrollar el potencial en el aspecto que quieran, en la ciencia, en un trabajo, en un negocio, en la música, en lo que ustedes quieran, pero tiene que haber esa mentalidad siempre de poder ir más allá. Yo siempre he dicho, y yo soy de la idea de que mientras tengas vida, tú puedes aprender algo y tú puedes seguir creciendo. Y a veces se tiene, por ejemplo, en el caso de el mundo de la educación musical, se tiene la idea que la edad más indicada para aprender música es cuando tienen 6, 7, 8 años, porque es lo más ideal, porque son
papelitos, esponjas y son papel en blanco y etcétera. Pero pues la verdad es que todos tenemos la posibilidad de aprender tanto música, un instrumento, la Torah. La Torah misma. Muchos hermanos se nos han acercado, ¿no? Y, ay, pero es que yo como ya soy grande, entonces ya no retengo, ya no puedo. Y sí, yo no decimos que sea fácil. No es fácil, pero se puede. Pero se puede. Sí, entonces nosotros mismos tenemos que romper con esas limitantes, ¿no? Un ejemplo, nuestros maestros. Un ejemplo, por ejemplo, mi padre aventó un curso de todo lo que es medicina natural. Él estaba estudiando y estaba aprendiendo. Nuestro rabino, que también constantemente está formándose en muchos temas, en muchas cosas, ¿no? Y nosotros mismos podemos seguir desarrollándonos en muchos aspectos, ¿no? Claro. Lo que tú quieras, quieres aprender cocina, aprendes cocina. Que tú quieres aprender, no sé, a conducir, se puede hacer. Que tú quieres aprender algo que pues siempre te ha interesado, pues esfuérzate a hacer eso, ¿no? Es importante que se haga. Es algo que te va a ayudar, te va a permitir desarrollarte. Algunos de ustedes, por ejemplo, saben que nos metimos a clases de box, mi esposa y yo, y ha sido un rollo, ¿no? Porque no solamente se trata de que aprendas qué debes de hacer, sino que busques la condición para poderlo hacer, y ha sido un reto, ¿no? Ahorita lo tenemos en pausa por algunas cosas que hemos tenido, pero también ha sido muy interesante aprender eso, ¿no? Cuando ella me quiere pegar, se le van las ganas porque ya se le pegó al costal, y también a mí. Entonces es algo que vas aprendiendo. Yo tenía muchas ganas desde hace mucho tiempo y dije, no, me quiero quedar con las ganas, yo quiero aprender. Y así tal vez encuentres alguna cosa que tanto a tus hijos les puedes mostrar esa posibilidad, ¿no? O sea, a lo mejor en este momento no se puede, tal vez por recursos, por tiempo, lo que tú quieras, pero en el primer momento procura hacerlo, procura aprenderlo, seguir creciendo, ay no, es que cómo me van a ver la gente, que yo ya tengo tantos años y cómo voy a estar haciendo eso para pura vergüenza. No, hay que romper con esos prejuicios. Claro, ¿no? Sí, pues es que a veces se cree que porque ya tienes cierta edad ya no vas a poder lograr hacer las cosas, ¿no? Pero yo creo que nuestra mentalidad, no importa la edad que tengamos, es que siempre podemos ser mejores personas, ¿no? Y no quedarnos estancados en algo, ¿no? O sea, no podemos decir, ay, es que aquí ya tengo aquí ya estoy cómodo, ya estoy en mi área de confort, yo de aquí ya no me muevo porque ya no quiero sufrir, ya no quiero batallar, ya no quiero luchar, entonces ya mejor aquí me acomodo. Pero creo que la mentalidad de nosotros siempre debe de ir en favor de buscar desarrollarnos en todas las áreas que nos componen. Claro. Entonces, pues hay mucho que hacer con el tema de la educación de los hijos, de empujarlos para que hagan y crezcan por su bien. Les digo, un día no vamos a estar aquí, el Eterno sabe cuándo, pero a lo mejor nuestros hijos van a continuar cosas que nosotros empezamos o van a hacer ellos mismos una forma de en sus acciones honrar a los padres. ¿Por qué? Porque son una evidencia viviente de todos esos rasgos que nosotros insuflamos en ellos para que puedan inclusive continuar las siguientes generaciones haciendo algo que hacía la abuelita o una forma de conducta o carácter, un rasgo del carácter que era parte del abuelito, cosas como esos, y que comienzan con el hecho de educarlos, de impulsarlos, de enseñarles, de no hacerles todo, de prepararlos para los aspectos de la vida, ¿no? Y recuerda esto, como decía al principio mi esposa, es muy importante que entiendas que en ciertos momentos vas a tener que lidiar, porque que no quieren, que les da flojera,
Mejor que o lo tú haga no mi quieres, hermano, o tú no no quieres. quieres lidiar con ellos, etcétera. Pero pues se tiene que hacer, tarde o temprano se tiene que hacer y tenemos que buscar que ellos se preparen y estén en las mejores condiciones para el mañana. Pues sí, pues bueno. Bueno, ¿Ya? bueno, vamos a hacer una cosa. Les vamos a pedir que nos escriban una anécdota de, ya sea cuando ustedes como hijos, su padre les enseñó a lo mejor un oficio, a lo mejor su mamá les enseñó un guiso, no sé, y qué pueden sacar de bendición, de beneficio de eso. A lo mejor si tú ya eres Un grande. recuerdo ahí. O en su contraparte, ¿qué tú le estás enseñando ahora a tu hijo? ¿Cómo lo estás incorporando al negocio, al trabajo, a las actividades? Compártenos esas experiencias. Y si por alguna razón ni uno ni otro, bueno, pues en lugar de compartirnos las experiencias, escríbenos ahí, estas son mis metas, quiero hacer esto con mis hijos para poder tanto crecer yo como ellos, hacerlos crecer, ¿no? Entonces, esperamos sus comentarios. Esto les vamos a pedir que nos lo escriban en la página de Facebook de la comunidad, allá en Comunidad Netzarita Jaderet. Vamos a hacer la pregunta y ahí, ¿no? Ahí vamos a hacer la un pregunta, post. ¿sí? Y ahí ustedes nos van a escribir sus comentarios y los mejores los vamos a leer el próximo. Los que tengan más like. Sí, los que tengan más like, los que le hayan puesto mucha inspiración y también estén bonitos, los vamos a leer, los vamos a comentar también. Yo creo que es importante, ¿no? La próxima semana. ¿Verdad, Hashem? Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Recuerden enviarnos sus comentarios y sus temas para poder compartir, para que charlemos en este podcast. Y la próxima semana vamos a tener aquí otro tema, algo nuevo. Vamos a comentar lo que nos hayan compartido con la pregunta y también les invitamos a que estén pendientes de los nuevos proyectos que vamos a tener para todos ustedes. Muchas gracias a todos y nos Muchas vemos gracias. para la próxima. Hasta luego. Shalom. Shalom.